El siguiente cuento es de la escritora Ana Clavel y se titula No será eterna esta noche. Mirándola con la atención suficiente, una herida bien puede ser una flor abierta o una boca que manda besos cárdenos en el aire, o lo que es igual, Violeta sentada en las piernas de su madre con una fotografía que yo mismo le tomé hace casi 20 años. Recién bañada, envuelta en una toalla que poco cubría su cuerpo de escasos 5 años. Violeta extendía hacia mí sus brazos y sus labios infantiles en un reclamo de cercanía inusual, pues en esa época todavía continuaba prefiriendo el regazo de su madre. Ella misma, para mí, se había convertido en un corte, una desgarradura demasiado viva en la relación con Elena. Y es que Elena no volvió a ser la misma desde que la dio a luz. Se olvidó de mí y de las violetas, como si solo hubiéramos sido el ensayo, el pretexto para su maternidad unívoca e irrevocable. A su modo, también a ella había comenzado a habitarla sus propias sombras, pero entonces eran sombras más o menos misericordiosas que aún la mantenían cerca de mí, aunque cada vez se apartara más de mis labios toda vez que intentaba beberla, y se alejara de mis manos si me esforzaba en tomarla. Por supuesto, me refugié en la fábrica y en las muñecas, también en los libros y en las películas silentes que siempre habían ejercido en mí una fascinación inquietante. A estas últimas acudía muchas veces en compañía de Klaus, que también las disfrutaba con fruición, a un cinematógrafo de la zona sur. De los primeros, revisaba sobre todo los libros de fotografía, de pintura y de anatomía. Pero en este terreno, aunque de sobra conocía las coincidencias con mi socio y amigo, prefería hacer mis propias incursiones. De hecho, nunca revisamos juntos un libro de Bellmer o un tratado circulatorio de la sangre. En ese terreno, si algo había que mostrar, recurríamos a la mesa de diseño de Klaus, que albergaba toda suerte de plumillas, puntas, estilógrafos de permanente estado en alerta. Ahí, en el espacio siempre despejado de su centro, como un cuerpo disectado, colocábamos el volumen patiabierto con la imagen o el texto de referencia, para que cada quien, a solitario, lo contemplara. Fue así durante aquellos días en que Elena y Violeta me apartaban, que conocí la historia de la hija de Butades, una muchacha de Corinto que, en su intento por preservar la imagen del amado que partía, se aplicó a delinear en la pared, a la luz de una vela, una sombra fugitiva. El amado, por supuesto, partió y jamás regresó, pero de ese gesto que delineaba una sombra, de un deseo imposible, explicaban en el libro, surgía a la postre el arte de la pintura. Solo que en el cuadro, que acompañaba la leyenda a manera de ilustración, la hija de Butades, obsesionada por su propia pasión, se había convertido en una sombra, más opaca y obscura que aquella otra que su mano delineaba. Y no pude evitar acortarme de tántalo y pensar que todos estos intentos que se construyen, aún sin saberlo, para acercarnos al cuerpo de nuestro deseo. El cuerpo, porque siempre se trata de la materialidad del deseo, su huella física. Si pienso en la Elena de los primeros años de nuestro matrimonio, cuando sin duda todavía me amaba, vuelvo a oler el aroma de madreselvas que se ponían en la hondonada de su vientre. Y de ahí al cuadro completo, la secuencia silente donde Elena entra en la recámara de Violeta, aún pequeña, una noche tibia, dejando en el aire de las escaleras la huella penetrante de su perfume ya mezclado con el olor a madera húmeda de su sexo. Madreselvas y madera, pensaba cuando, tras seguirla con la nariz como guía en la oscuridad, me senté a esperarla al pie de la escalera. Tardó más de lo que había prometido. Violeta había despertado y Elena canturreó en su oído hasta que se quedó dormida. Y por eso, ya adormecido yo también, me escuchó repetir, madreselvas y madera. ¿Sabes tú que cada sexo de mujer tiene un olor diferente?, me confesó ella de improviso. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunté seducido por ese desplante de mujer experimentada que entonces creí muestra de ingenuidad y de coquetería, y sin poder resistirlo, comencé a besarla en la oscuridad. No lo sé, pero lo sé, me contestó firme, y luego acalló un gemido de desaprobación, pero también de goce ante mi urgencia. Desde entonces las primeras violetas comenzaron a oler una fragancia sutil e imperceptible de esencias, una veces pura y otras entremezclada. Eran los primeros ensayos. Jacinto, el hijo de aquel don Gabriel que trabajaba con mi padre, se mostraba al principio renuente a las novedades, pero al fin cedía hechizado por aquellas fragantes y tiernas pieles recién nacidas de sus manos. Con la primera violeta prohibida
fue diferente. Esa olía como el modelo original, un olor todavía indeciso que ya había percibido en la Violeta de 12 años cuando me besaba para despedirse y regresar al internado del que solo volvía como una promesa quincenal. Durante meses luché y me resistí a hurgar entre las prendas que dejaban el cesto de ropa sucia esos fines de semana. Elena nos había abandonado a los dos desde el verano anterior, inesperada, súbitamente, viviendo de lleno del lado de sus sombras. Tal vez debí escudriñar en el closet donde durante meses permaneció su ropa colgada fantasmalmente. En vez de eso, me dirigí un día al baño de Violeta y ahí encontré los vestigios de su esencia resuelta en ninfa, un aroma tenue a bosque y a miel, y entonces anticipé el sueño por el que he vivido, el recuerdo de esa herida en el que podría resumirse mi existencia.